Bienvenidos a F Salud. Estrenamos nuevo formato de entrevista, cara a cara F Saludable. Y hoy vamos a tratar la relación entre el coronavirus y EPOC, la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, una patología del sistema respiratorio causada en un 90% de los casos por el hábito tabáquico, es decir, por fumar. Y para este primer cara a cara F Saludable contamos con Nicole Haas, economista y portavoz de la Asociación Española de Pacientes de EPOC, APEPOC. También con el doctor Raúl de Simón Gutiérrez, médico de familia y miembro del equipo de trabajo de respiratorio y tabaquismo de la Sociedad Española de Médicos de Atención Primaria, SEMERGEM. La Organización Mundial de la Salud estima que alrededor de 1.100 millones de personas fuman. Y según los últimos datos del estudio de la carga mundial de enfermedades, GBD por sus siglas en inglés, son 175 millones las personas que padecen EPOC, muchas de ellas también por respirar humo de la combustión de la leña y el carbón, de respirar productos tóxicos en el mundo laboral o sencillamente por respirar aire contaminado en las ciudades. Los datos en España son aterradores. 3 millones de personas padecen EPOC y 28.000 fallecen cada año, unos datos muy similares a las personas que han fallecido por la pandemia de COVID-19 en nuestro país. Además, la EPOC se está feminizando y los jóvenes, especialmente las chicas, fuman cada vez más y más. Doctor Raúl de Simón, ¿cómo afecta el tabaquismo a los pulmones? La relación entre el humo de tabaco y la enfermedad respiratoria crónica está bien documentada desde hace muchísimos años. Hay evidencias contrastadas ya desde los años 50 de cómo esta enfermedad va a desarrollarse con una causa muy ligada al humo de tabaco. Hay que pensar que en el humo de tabaco se identifican 4.500 sustancias tóxicas, 50 de ellos están bien identificados como carcinógenos y al final estas sustancias tóxicas lo que van a generar es un estrés oxidativo, cambios inflamatorios, fenómenos de hipersecreción de moco en el árbol bronquial y terminará existiendo pues una destrucción de los alvéolos pulmonares. Yo creo que hay que pensar que la POC es el claro paradigma de las enfermedades crónicas ligadas al tabaquismo, además con una clara relación dosis-respuesta, es decir, a más consumo de tabaco y a mayor exposición a lo largo del tiempo, aumentarán las probabilidades de tener una enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Siempre por término medio pensamos que entre un 20 y un 25% de los fumadores desarrollará una EPOC a lo largo de su vida. Nicole Haas, ¿qué síntomas padecen las personas que sufren la EPOC? Sienten opresión en el pecho, ahogo, les dificulta mucho desarrollar lo que son las tareas diarias y tienen mucha tos, con o sin mucosidad, pero sobre todo tienen un síndrome de ansiedad muy desarrollado, están muy preocupados por poder hacer cada vez menos. De hecho, se hizo un estudio hace poco y se comprobó que el síndrome ansiodepresivo casi puede llegar al 40%, en los pacientes de EPOC, cuando normalmente los pacientes crónicos tienen un porcentaje de un 10%. Nuestros pacientes sienten esta sensación de no poder respirar, que no solamente les afecta a ellos, sino también a sus familiares. Porque imagínense vivir con una persona que realmente no puede respirar, es muy angustioso, es una sensación de agobio, de ansiedad, de preocupación y de sensación realmente de no poder respirar. Doctor Raúl de Simón, ¿los pacientes de EPOC son más vulnerables al coronavirus cuando se contagian, no antes? Los pacientes con EPOC son altamente vulnerables a la infección por SARS-CoV-2, por coronavirus. Las series tanto nacionales como internacionales que conocemos son series descriptivas. Lo que nos viene a decir es que es verdad que los pacientes con EPOC infectan o se infectan de igual manera que el resto de la población, la posibilidad de infección, pero lo que les diferencia básicamente es en el curso, en el pronóstico, en cómo va a evolucionar la enfermedad, ¿no? Sabemos que
por series internacionales que la EPOC aumenta el riesgo de enfermedad grave, de las formas graves de EPOC, es decir, las neumonías, la sepsis, la enfermedad grave por COVID, pues aumenta hasta en 6 veces, es decir, multiplica por 6 la posibilidad de tener estas formas graves de EPOC. Y además sabemos que los pacientes que tienen EPOC tienen hasta 17 veces más posibilidades de ingresar en una UCI respecto a los pacientes sin EPOC. En el caso de España y series que ya ofrece el Ministerio de Sanidad, cuando se desglosa qué enfermedades tienen los pacientes que ingresan por COVID, lo que nosotros llamamos comorbilidades, qué acompañan a los pacientes durante el ingreso con COVID, qué otras enfermedades hay, sabemos que hasta un 22% de los fallecidos, es decir, casi una cuarta parte, insisto, casi una cuarta parte de los fallecidos por COVID-19 padecían EPOC. Son cifras bastante alarmantes, ¿no? Incluso un 14% de los que ingresan en UCI también sabemos que padecían EPOC. Yo creo que son cifras tremendas que dan idea un poco del enorme impacto negativo, el impacto devastador que está teniendo la pandemia sobre este colectivo de enfermos con EPOC. Nicole Haas, ¿los pacientes de EPOC tienen más miedo al coronavirus que el resto de personas? Absolutamente, sobre todo a medida que se van conociendo algunas cifras, como la cifra que acaba de mencionar el doctor de Simón. El 22% de los muertos de COVID han tenido EPOC. Entonces nuestros pacientes nos llaman a diario y nos preguntan, dicen, pues si yo voy a ingresar al hospital, me muero o no me muero. Es decir, realmente están angustiosos, están agobiados y no saben realmente cómo atenerse. Así que, de hecho, aunque estamos en fase de desescalada, para ellos no existe desescalada. Siguen en constante estado de alarma. No quieren salir de sus casas porque tienen miedo de contagiarse. Están aterrados y estamos muy, muy preocupados por ellos actualmente. Doctor Raúl de Simón, ¿cómo pueden protegerse los pacientes de EPOC frente a la pandemia, frente a este maldito virus? Pues junto a las medidas generales que se deben aplicar a toda la población, y estas sí que son de forma universal, el uso de mascarillas, la higiene de manos, el distanciamiento físico, por supuesto, pues resultará fundamental tener un buen control de la enfermedad desde el punto de vista de control médico. Y para ello hay medidas muy conocidas y al mismo tiempo muy eficaces. No hay ninguna evidencia, ningún argumento para que los pacientes EPOC abandonen la medicación, sea de tipo que sea. También resulta fundamental cumplir los aspectos no farmacológicos de la enfermedad. En este caso estamos hablando de la nutrición, de la actividad física alargada en el tiempo, continuada, adaptada a las circunstancias del paciente. Por supuesto, el abandono de tabaco, si todavía se sigue fumando, sabemos que aproximadamente un 25% de los EPOC sigue fumando a pesar del diagnóstico de la enfermedad. Y luego un cuarto apartado que yo creo que resulta fundamental en esta época donde hay acceso a los centros de salud, donde a veces las medidas presenciales son difíciles, pues yo creo que resulta fundamental para un buen control de la enfermedad la comunicación fluida, eficiente, accesible con sus profesionales sanitarios. Se debe garantizar que los pacientes con EPOC, en general los enfermos crónicos, puedan acceder fácilmente, aunque no sea presencialmente, pero por medios telemáticos, telefónicos, tener un contacto fluido con sus profesionales sanitarios que permita, por una parte, identificar, reconocer cambios precoces en la enfermedad, por ejemplo, las exacerbaciones, y también identificar pues, problemas que pueda haber con el uso de medicación, básicamente con las técnicas de los inhaladores, ¿no? Estos 4 aspectos, tanto el cumplimiento de la medicación como los aspectos no farmacológicos, como el abandono de consumo de tabaco y como una comunicación fluida y eficiente con sus profesionales sanitarios. Nicole Haas, ¿los pacientes de EPOC son adherentes a los tratamientos y a las recomendaciones del especialista? Es un tema muy peliagudo. Desgraciadamente tengo que decir que no. Así que ya por el propio Observatorio de Adherencia Terapéutica
se dijo que los pacientes que tienen enfermedades crónicas tienen una adherencia del 50%. Un estudio hace poco demostró que los pacientes de EPOC todavía tienen menos adherencia, sobre el 32%. Nuestros pacientes tienen un problema muy grave. Tienen que utilizar unos inhaladores que no son fáciles de manejar. En algunos casos, los pacientes no solamente tienen que manejar un inhalador, sino 2 o 3 inhaladores a la vez. Se puede imaginar qué complicado es esto para un paciente y realmente llevar una cierta adherencia. Sí que es cierto que existen en el mercado diferentes productos que reúnen los diferentes principios activos en un dispositivo, pero desgraciadamente contamos con una traba burocrática por parte del Ministerio de Sanidad que nos ha puesto un visado que dificulta realmente que estos inhaladores puedan llegar a lo que son nuestros pacientes. Y luego hay otro tema que me gustaría destacar con respecto a lo que es el tema del tabaco que había comentado el doctor Simón antes. Nuestros pacientes, muchos, prácticamente todos, el 85% son fumadores o exfumadores, y ahora en esta situación tan complicada como es la COVID, desgraciadamente muchos pacientes han vuelto a fumar. Están con una angustia, con una ansiedad tremenda que les hace o que les impide de alguna forma seguir lo que son sus hábitos saludables que habían tenido o que habían podido desarrollar anteriormente. Están en una situación muy complicada actualmente, ya no solamente por su propia enfermedad, la EPOC, sino también por la COVID. Doctor Raúl de Simón, sabemos de sobra el infradiagnóstico de la EPOC. Aproximadamente el 70% no sabe que padece esta enfermedad. Y estamos hablando de 2 millones de personas. ¿Cómo actúan los médicos y médicas de atención primaria ante esta circunstancia tan decisiva en la vida de las personas? Efectivamente, Gregorio, los datos de los estudios epidemiológicos hablan de este infradiagnóstico que ya desde las últimas décadas ha ido creciendo y que llega en el último gran estudio epidemiológico que tenemos de este mismo año, de PSCAN2, llega hasta el 75% de infradiagnóstico, pacientes que desconocen que tienen la enfermedad. Este infradiagnóstico básicamente es a costa del EPOC leve, donde muchos pacientes pues todavía relativizan mucho sus síntomas, le quitan importancia, lo podrían atribuir quizás a lo mejor al tabaco o a la propia edad, incluso terminan un poco adaptando su vida a las propias limitaciones que le impone la enfermedad. Yo creo que aquí posiblemente la mejor forma de combatir este infradiagnóstico, especialmente en el primer nivel asistencial, en la atención primaria, tenga que ver mucho con tener un alto índice de sospecha diagnóstica de la enfermedad y básicamente basado mucho en la identificación de fumadores, de consumo de tabaco, en aquellos pacientes que aparentemente puedan ser fumadores entre comillas sanos, y luego en la búsqueda proactiva de síntomas que en muchos pacientes pudiesen ser minusvalorados o subestimados. Básicamente se trata de tener una proactividad en la búsqueda de casos ya desde fases muy iniciales de la enfermedad. Nicole Haas, como asesora de salud de APEPOC, ¿qué medidas debe implementar el Estado para aumentar la adherencia y para prevenir la EPOC? Bueno, primero hay que visibilizar la EPOC. Así que realmente la EPOC es una enfermedad totalmente invisible. A principios, Gregorio, usted lo ha dicho, es decir, nosotros contamos actualmente, según el último estudio EPSCAN2, con casi 3 millones de afectados de la EPOC, pero desgraciadamente por este alto infradiagnóstico yo lo situaría todavía un poco más, en el 78%. De 4 personas, solamente una persona sabe realmente que padece la EPOC. ¿Por qué pasa eso? Por un lado, porque el Plan Nacional de EPOC o la Estrategia Nacional de EPOC que supuestamente se tenía que haber llevado a cabo hace más de 10 años no se hizo, y por otro lado también porque nuestros pacientes no siempre son capaces realmente de expresar lo que son sus necesidades, sus preocupaciones, sus inquietudes. Se sienten muy culpables por fumar y consideran al haber fumado son de alguna forma los culpantes de esta propia enfermedad, y cuando van a la
consulta de atención médica no siempre están contando todo lo que son sus síntomas. Nosotros desde APPOC insistimos mucho en la importancia de atención primaria. Para nosotros es fundamental y que se hagan espirometrías. Cada médico tiene que tener claro cuando realmente suenen las señales de alarmas, cuando una persona es fumador, cuando una persona tiene opresión en el pecho, cuando una persona no puede respirar bien. Es decir, que a esta persona hay que hacerle una espirometría en atención primaria. Así podríamos prevenir el diagnóstico de la EPOC y sobre todo aumentar la calidad de vida de nuestros pacientes y que no tengan que llegar a ingresar en el hospital a través de las agudizaciones frecuentes que tienen nuestros pacientes con EPOC severa. Nicole, ¿qué mensaje le lanzaría a todos los pacientes sabiendo y teniendo claro que dejar de fumar es el principal factor de prevención contra la EPOC? La EPOC es una enfermedad difícil porque no todo el mundo está dispuesto a hablar de ella y no todo el mundo comparte lo que son sus sentimientos y sus sensaciones con el propio entorno. Entonces, yo a todo el mundo le recomendaría, sea fumador o no fumador, primero intentar potenciar que realmente no se fume, no solamente que no fume el propio paciente, sino que su entorno tampoco puede fumar, porque el fumar pasivo es un tema que es un alto factor de riesgo también para nuestros pacientes, que no se fume en las zonas externas, que no se fume en las terrazas, que no se fume en los coches, que haya de alguna forma un compromiso por parte de toda la sociedad hacia lo que es el tema del antitabaquismo. Es que no podemos permitir que no solamente los pacientes, sino las personas que actualmente todavía no han desarrollado la EPOC lo desarrollen dentro de poco. Y cada vez nuestro paciente EPOC es más joven. Entonces, el tema del antitabaquismo no solamente podemos dirigirlo hacia nuestros pacientes que ya tenemos diagnosticados, sino tenemos que ir a la sociedad en su conjunto. Y para esto necesitamos una estrategia nacional de EPOC clara por parte del Ministerio. Doctor Raúl de Simón, la sociedad ha demostrado con el coronavirus que puede hacer medidas tan extraordinarias como el confinamiento. Desde atención primaria, desde los médicos de familia, ¿qué se podría lanzar como gran mensaje para evitar el fumar? Fumar mata el 50% de los consumidores de tabaco en una muerte antes de lo esperable. Yo hablaría un poco de la situación de posibilidades de éxito. Nadie dice que dejar de fumar sea fácil, pero es posible. Mi mensaje es que existen planes de ayuda, existen fármacos que ayudarían a la desintoxicación tabáquica. Aunque muchos fumadores lo intentan por sí solos, yo les pediría que se pongan en contacto con un profesional sanitario que les puede ayudar. Ahora los fármacos además están financiados por el Sistema Nacional de Salud y yo creo que es una buena oportunidad, con la pandemia aún no acabada, una buena oportunidad para que dejen de fumar un poco, esperando que eso mejore su salud y por supuesto su calidad de vida. Nicole Haas, doctor Raúl de Simón, muchísimas gracias por participar en este primer cara a cara F Saludable. Muchas gracias por dar visibilidad a la EPOC y a todos nuestros pacientes de EPOC. Muchas gracias por esta oportunidad, Gregorio. F Saludos.